Continuamos con la presentación de Ana Sabato Seguín, el patrimonio móvil, apellidos vascos en México. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, para mí es un placer estar acá de nuevo con mi buena amiga, mi colega Yolanda López Franco, y les agradezco a todos ustedes mucho su presencia acá hoy. Bueno, mientras acaba de aparecer la pequeña presentación que he preparado, quería decir, ¿no?, que llegando desde la península, ¿no?, cuando uno llama la atención muchas cosas, ¿no?, pero una tal vez de las más llamativas es la alta presencia, ¿no?, de lo vasco en México. Desde luego en la Ciudad de México, pero en otras partes del país. Entonces titulé mi presentación, mi aportación, Patrimonio móvil, porque realmente lo que yo me he dedicado a estudiar es, yo no estudio Historia de América, yo estudio Historia de la monarquía hispánica, pero digamos que durante el tiempo que yo lo estudio, en la época moderna, la monarquía hispánica es un territorio que es un amplio espacio que está separado por un canal, ¿no?, que es el Océano Atlántico. Entonces, realmente, aunque ningún rey español nunca visitó América, nunca, sin embargo, es muy importante, ¿no?, saber que a la hora de gobernar ellos tenían en, en su mente pues todo este enorme espacio, incluyendo Filipinas. Ya desde los insurgentes, pues uno analiza los insurgentes mexicanos y descubre, ¿no?, empezando por el cura Hidalgo, su familia materna, pero pues Aldama, Allende, bueno, Iturbide y demás, altísimo porcentaje entre los insurgentes de personas que tenían origen vasco. Y lo que pasa es que si uno estudia los insurgentes en Venezuela o en Argentina o en Chile o en Nicaragua o en Guatemala, se encuentra lo mismo, lo mismo. ¿Y quiénes son los vascos? ¿De dónde ha salido este pueblo, ¿no? El otro día, hablando con una persona, me dijo, los vascos son los indígenas europeos. Y bueno, pues algo de esto hay, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los vascos? ¿Es algún territorio gigantesco, ¿no?, que ha dado lugar a una emigración masiva? No. El pueblo vasco vive, aquí lo vemos puesto sobre el mapa de Europa. Realmente el pueblo vasco está dividido en dos estados. Las tres provincias pequeñitas que quedan como al o al noreste pertenecen a la República Francesa ahora mismo, mientras que las otras cuatro, las que están más al sur y más grandes, son Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y Navarra, y pertenecen al Estado español. Entonces, el origen del pueblo vasco es un territorio muy pequeño. De ahí salió, bueno, pues vamos aquí a repasar todos los personajes que de ahí salieron, ¿no? Pero ya el primer obispo de México, Fray Juan de Zumárraga, era natural de Durango, era vizcaíno. También les digo, ¿no?, que en Castilla a las personas que hablan la lengua vasca, ¿no?, porque la característica tal vez más llamativa del pueblo vasco es que habla una lengua única en Europa, que es prerromana, es la única lengua prerromana que se ha conservado en España. ¿Cuál es el origen de la lengua vasca o euskera? No se sabe, discuten los autores, pero no tiene absolutamente nada que ver con el castellano, en su estructura, en su léxico, en su manera de, por ejemplo, de llamar al parentesco, ¿no? El sistema de nombres de parentesco en la lengua vasca es completamente distinto si el que habla es un hombre o una mujer, ¿no? O sea, es decir, mi hermana es distinto si el que está hablando es un hombre o es una mujer. Entonces, es verdad que es una lengua de origen desconocido, anterior a la llegada de los romanos, pero no hay que perder de vista que la convivencia entre el castellano y la lengua vasca ha sido larguísima. Lo que ha llegado hasta nuestros días es una reliquia pues verdaderamente única, pero digamos que la lengua vasca está muy contaminada de castellano, pero otra cosa que se suele decir menos es que el castellano está muy contaminado de vasco, ¿no? Por ejemplo, una cosa que, bueno, no tiene lingüistas, me da vergüenza decir, ¿no?, pero en ninguna de las lenguas derivadas del latín la palabra izquierdo deriva directamente del latín sinister, ¿no?, que tiene otro sentido, ¿no?, relacionado con el campo semántico, ¿no?, de la izquierda, ¿no? Entonces, la palabra izquierdo en castellano es una palabra vasca, ¿no?, y hay muchas más. También, por ejemplo, entre los vascos
hablantes de castellano, la manera de estructurar las frases está muy influida, o sea, no solamente afecta al léxico, también a la morfología. Generalmente se suele dejar el verbo para el final, ¿no? Cosa que en castellano no. Pero los hablantes vascos, pues así lo hacen. Bueno, y luego importante, se me olvidó decirlo, y en la época moderna, ¿no? En el siglo XVI, XVII, XVIII, cuando la gran inmigración va a comenzar, ¿no? Desde los territorios vascos de América, ¿no? Antes Jessica habló de la tierra prometida. Para los vascos, América es la tierra prometida, sin ninguna duda, ¿no? Salir de su territorio a cualquier parte en realidad es tierra prometida, ¿no? También ir a Castilla, definitivamente. En cualquier parte van a estar mejor que en su territorio, ¿no? Aunque lo hagan con todas sus fuerzas, ¿no? Bueno, pues ¿a quién pertenecen estos territorios? Las tres provincias chiquitinas del sur, ¿no? Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, pertenecen a la corona de Castilla desde plena Edad Media. Y luego, el territorio más grande de todos, el reino de Navarra, que es un reino independiente, va a ser conquistado por la corona de Castilla en 1512. Fernando el Católico, que es ya viudo de Isabel había muerto en 1500. Entonces, Fernando, aunque es rey de la corona de Aragón, finalmente, por una serie de razones, va a decidir incorporar el reino de Navarra. Importante, los vascos, aunque son vascos y tienen su propio régimen político, fiscal, su propia lengua, tradiciones, instituciones, son castellanos. Por eso pudieron llegar a América. Porque América no vinieron los españoles, porque España no existía en el 76, tampoco vinieron ni catalanes, ni valencianos, ni aragoneses, tenían prohibido, no van a poder hacer hasta el siglo XVIII. A América van a llegar castellanos. Y los vascos pueden venir porque son castellanos. Claro, son castellanos para venir a América, que es lo que quieren. Para pagar impuestos y dar soldados no son castellanos. Entonces, bueno, pues eso sigue siendo así hoy en día. ¿Para qué nos vamos a engañar? Para unas cosas, entonces, los vascos siempre han jugado con una importante cuota de ambigüedad que siempre viene bien en la vida, ¿no? O sea, el estar indefinido, ¿no? Puede ser incómodo en determinadas circunstancias, pero por lo regular reporta más ventajas que inconvenientes. Viniendo hasta acá, ¿verdad? Pues, uno les sobrecoge, ¿no? Además, cuando uno habla con un mexicano, pues uno le los bosques de la hacienda Echegaray. Entonces, un vasco, ¿no? Que tenía una hacienda aquí gigantesca, ¿no? Que se ha debido de desmontar en partes, ¿no? Pero, no, pues simplemente pues, un ejemplo más en mucho. Bueno, si conocen la península ibérica, Castilla, ¿no? También la corona de Aragón, ¿no? A la de Castilla, en la península ibérica es muy seca, es un territorio, perdón, es un territorio, sí, toda la península ibérica excepcionalmente seca, ¿no? Con un régimen de precipitaciones muy irregular. Es el único país de Europa que no tiene ningún río navegable. Es el segundo país más montañoso de Europa después de Suiza. En cambio, el lugar donde viven los vascos, como toda la cornisa cantábrica, es un lugar como aquí vemos, ¿no? De aquí salieron, bueno, hay más baztaneses en México que en Baztán. Eso yo no lo he cuantificado, pero es seguro, ¿no? Entonces, por contra, el territorio donde habitan los vascos es muy húmedo, es muy suave de clima, es muy bonito, es muy agradable. El verano es muy fresco, el invierno es muy templado, llueve de manera regular todo el año, pero esto pues es muy agradable para pasar unas vacaciones. Lo que va a hacer es que, bueno, pues en la península ibérica la riqueza se da. Y los romanos llegaron donde había esos tres productos básicos de la dieta mediterránea, ¿no? La trilogía mediterránea, que es primero el trigo, segundo la vid y tercero el olivo. Entonces, el olivo es el más exigente, ¿no? en sequedad. Entonces, del olivo se saca pues, el aceite, que el aceite se usa para todo, ¿no? En el País Vasco no hay olivos. El segundo más exigente es la vid, de la que sale el vino, que el vino se usa para todo. Se usa para curar heridas, se usa para amasar ladrillos. En España hay más vino que agua. Muchas iglesias españolas están hechas con ladrillos amasados en vino, ¿no? Y de hecho así huele, ¿no? A vino, porque hay más vino que agua, ¿no? Pero aquí no hay vino, ¿no? Que además el vino, como no se come carne, ¿no? Las proteínas sustituyen a las que no se ingieren por la carne. De manera que un trabajador del campo se calcula que bebía 2 litros de vino al día, ¿no?
pero no de golpe, ¿no? Sino que era pues parte de su dieta. Pero aquí no hay vino. Y luego ya el trigo, que es el menos exigente de los tres, tampoco hay trigo. No hay ninguna de las tres cosas. Y luego el clima más suave lo que va a hacer es que amortigua la mortalidad infantil, que en el antiguo régimen en Europa era altísima, era como el 50%. De tal manera que en un lugar en el que la población crece de manera más rápida, no hay alimentos. Hay ganadería, eso sí, toda la que se quiera, ¿no? Pues pasto verde hay en cantidad, pero es un territorio que recibe una presión demográfica muy fuerte y no tiene los recursos. Bueno, entonces esto ha generado con el paso del tiempo un sistema de heredero único. Es decir, entre los vascos, pobres y ricos, bueno, es un territorio bastante igualitario. O sea, no hay grandes fortunas, eh, tampoco hay grandes pobres, ¿no? Alguien lo ha definido muy bien diciendo que son valles ricos con vecinos pobres, todos por un igual, ¿no? Con un gran sentido de comunidad, de colectividad, que también lo han aportado a América, ¿no? Pues de apoyo mutuo, de costumbres comunales. Entonces, ellos lo que hacen es, no puede aumentar el número de casas, no puede aumentar el número de hogares. La única manera de fijar el número de hogares es que los padres desheredan a todos sus hijos, salvo uno. Lo característico de los territorios vascos, a diferencia, por ejemplo, de lo que sucede en Cataluña, ¿no? En Cataluña hay un sistema de heredero único también muy estricto, pero en el cual el heredero es siempre el hijo mayor, el primogénito varón. Hasta el punto de que en Cataluña, por ejemplo, cuando una mujer en su primer parto da a luz a unos gemelos, ¿no? Varones, pues el derecho constitucionario catalán establece que quién es el primogénito, porque eso es algo que hay que saberlo, es casi sagrado, ¿no? Entonces, el primogénito catalán es de los dos gemelos el segundo en nacer, ¿no? Porque ellos piensan, el segundo que sale es el primero que entra, ¿no? Por tanto, el mayor es el segundo en salir, ¿no? En cambio, en el mundo vasco, una característica es que los padres eligen libremente a cuál de sus hijos o hijas prefieren como heredero. Y de hecho, en el siglo XVI, sobre todo, en la primera mitad del XVI, generalmente prefieren a una hija, ¿no? Porque los hombres están la mayor parte del día fuera de la casa, ¿no? Incluso con el ganado se desplaza, ¿no? Con el ganado trashumante. Mientras que la mujer desempeña una actividad económica muy importante en el interior de la casa, es la que vigila, es la que controla, es la que cobra, vende, está pendiente de las cosas, de tal manera que muchas veces la elegida es una hija, pero en cualquier caso solo uno. Entonces, a todos los demás hijos se les deshereda, se quedan sin nada. Entonces, ya con todos estos elementos, yo creo que estamos en condiciones de entender por qué de estos valles pequeños, ¿no? Salió un número tan enorme, ¿no? de inmigrantes desde muy principios del siglo XVI. Es posible que incluso ya en el 15 alguno llegaran. Entonces se va a producir el efecto llamada, ¿no? Personas que no tienen tierra, personas que no tienen agricultura, ¿no? Que viven sometidas a un sistema, ¿no? Porque Europa realmente en el momento en que se descubre América, tanto la ciudad como el campo son territorios, digamos, un poco opresivos, ¿no? El sistema de heredero único es cruel y genera muchas tensiones en el interior de la casa, ¿no? También, no lo he dicho, ¿no? Pero el hijo o hija que es heredero puede parecer, bueno, pues lo he dicho, los demás son desheredados, ¿no? Pero el hijo heredero realmente asume una cantidad enorme de obligaciones que no puede ceder, ¿no? De tal manera que es una persona desde muy joven atada, ¿no? Por las obligaciones que impone. Él no puede salir de la casa nunca, ¿no? No puede abandonarla, tiene que cuidar a los padres mayores, ¿no? También hay tensiones entre, o sea, los dueños de la casa son los cuatro, ¿no? Los padres, el hijo o hija heredero y su cónyuge. Entonces, en esas parejas suele haber, sobre todo entre la suegra y la nuera, ¿no? Suele haber, o sea, los casos de separación más grandes no son del matrimonio, sino de las dos parejas, ¿no? Pero es un problema porque ninguna de las dos puede salir de la casa. Entonces, aquello se puede convertir en un pequeño infierno doméstico, ¿no? Y luego, el hermano heredero tiene que proporcionar lo poco que puede a todos sus hermanos. Pocos son muchos. Y luego, como es un sistema en el cual hay muchos solteros definitivos, también tiene que cuidar de los tíos, abuelos, hermanos solteros en la casa, ¿no? Entonces, su papel no es tan sencillo como puede parecer. El Valle de Baztán, como he dicho antes, es el ejemplo prototípico del que salieron, pero un verdadero ejército durante toda la época moderna
pero luego también en la época contemporánea y hasta el mismo siglo XX ha habido personas pues de todo tipo. Y además ellos, los baztaneses, es un valle, ¿no?, compuesto por una serie de lugares, 14 lugares creo, y solo por el hecho de haber nacido ahí, ellos son hidalgos. Hidalgo es digamos, el escalafón más bajo de la nobleza, son nobles no titulados, pero como bueno, en España existe una asociación de hidalgos que les agrupa, que publican una revista que se llama Hidalguía. Pues el año pasado uno de ellos, el presidente de la asociación, vino a dar un seminario a mi departamento y allí él comentó una cosa que bueno, la dejó caer, ¿no? Pero a mí me sobrecogió un poco. Dijo, uno puede comprar un título nobiliario, ¿no? Y de hecho los reyes han dado y han vendido títulos nobiliarios, pero no, uno no puede comprar la hidalguía. O naces hidalgo o no tienes nada que hacer, ¿no? Pues, orgullosamente dejó caer, ¿no? Entonces, los baztaneses, por el hecho de serlo, como también los guipuzcoanos, los vizcaínos, son hidalgos. Entonces, cuando uno llega a América, ahí sí que no hay ninguna, o sea, tú tienes que dejar claro que eres castellano, pero además eres hidalgo, ¿no? Entonces, ellos lo son. Bueno. El maíz, ustedes pensarán, bueno, pues ni olivo, ni vid, ni trigo, nada, de nada, de nada, ¿no? Pues cuando llega a América es verdad que también se ha estudiado, ¿no?, pues el trasvase de productos, ¿no?, de un lado al otro del océano. Entonces el maíz ciertamente en Europa costó, ¿no?, el hecho de que se aclimatara, porque es psicológicamente es muy dificultoso el incorporar nuevos productos a la dieta. Es lo que pasa con las nuevas tecnologías. Está clarísimo, ¿no?, sus ventajas, pero, a ver, o sea, hasta que no me quede más remedio, yo no entro en esa red social, yo no uso ese aparato, ¿no? Bueno, pues aquí también, o sea, el maíz, el pavo, ¿no?, son fantásticos y que han salvado muchas vidas, pero sobre todo incorporar nuevos animales a la dieta es muy costoso, pero también plantas. Entonces, ese es el típico territorio en el que se aclimató el maíz, ¿no?, estos valles vascos húmedos, tardíamente, pero siempre fue menospreciado. Es decir, en Europa el maíz es interpretado como el cereal de los pobres, ¿no? Entonces, uno come maíz cuando verdaderamente no puede comer ninguna otra cosa. Entonces, no es nada valorado. Y de hecho ha desaparecido ya prácticamente de todas partes. Se utiliza, por ejemplo, en las fiestas, pero es más bien un producto, pues, digamos, folclórico. Bueno, entonces yo me he detenido un poco poniendo el foco en un lugar cualquiera, ¿no?, en el cual salió, tengo que ir terminando, ¿no?, muchísimas personas, ¿no? Un pueblo del norte de Navarra, en el cual, bueno, pues en 1607, cuando ya están muy consolidadas, ¿no?, las trayectorias hacia América, había un total de 140 hogares, ¿no? Y ya en aquel momento, un poco más de una de cada 4 casas, la cabeza de familia era una mujer. Es verdad que algunas son viudas, otras no sabemos por qué son cabezas de familia, pero algunas sí. Su marido ha ido a América, ¿no? Entonces, un primer efecto que ha producido acá ha sido el de que hay más mujeres al frente de la familia. Hay un documento muy valioso, no es una declaración de bienes total, ¿no? Tienen que declarar todos sus bienes los vecinos de este pueblo, ¿no? Entonces, de los 140 vecinos, firmaron 19. Pero de los 19, 4 eran sacerdotes. Es decir, personas que en un pueblo vasco supieran leer y escribir, es decir, supieran castellano, porque en euskera no se puede ni leer ni escribir. Entonces, los que llegaron a América eran, digamos, una minoría cuyas familias habían hecho un esfuerzo enorme, económico, en tiempo, para dotar a esos niños de los instrumentos necesarios para parecer castellanos, ¿no? Teóricamente ya lo son, pero tienes que parecer castellano. Entonces son una minoría, no son necesariamente los más ricos, tampoco son los más pobres. Digamos que el ámbito de la decisión, las familias que decidieron invertir en que su hijo aprendiera castellano, leer, escribir, quitarse el olor a caballo y a vaca, vestirse como un caballero, ¿no?, y presentarse en Sevilla para embarcar a América, son algunas, ¿no? Y de ahí saben, entonces el esfuerzo que ellos hicieron para realizar este viaje es enorme. Es decir, son personas que jamás han salido de su valle, que tienen que aprender una lengua que no tiene nada que ver con la suya, ¿no? Bueno, entonces es bien interesante ver en los documentos que allá se conservan, ver sus firmas, ¿no? Entonces, porque claro, algunos firmaron, 19 firmaron, en realidad 14 si excluimos a los sacerdotes, pero también hay que ver cómo se firma, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, ese Agustín de Marichalar que aparece en el centro, pues tal vez fuera un niño, ¿no? Pero será un adulto, pues esa persona sabe escribir su nombre, pero si le diéramos un libro o un documento tendría muchas dificultades para
para aprenderlo, ¿no? Entonces, bueno, pues no puedo detener ahora, ¿no? Pero hay la familia Jasso, que son los sobrinos de San Francisco Javier. Francisco Javier, uno de los primeros jesuitas, Francisco de Jasso y Azpilicueta, oriundo de uno de los territorios en la actualidad franceses, pues en 1520 ya sus sobrinos están en México. Se han establecido en Tula y van a ir hacia el norte, ¿no? Porque se van a dedicar, bueno, a la ganadería, a la agricultura y también a las minas de plata. Como ha estudiado esta investigadora mexicana, ¿no? Berenice Ramírez Calva, ¿no? Donde ellos se establecieron, cómo manejaron el agua, bueno. Pero durante todo el 16, menos en el 17, de nuevo muchísimo en el 18, pero también en el 19 y el 20 los baztaneses van a seguir llegando a México siguiendo rutas tradicionales. Entonces, uno de ellos es el fundador del grupo Modelo, que es un baztanés, ¿no? Braulio Iriarte Goyeneche, natural de Elizondo, en Baztán, llegó a México con 17 años sin saber nada. Había aprendido castellano, eso ya era mucho, ¿no? Pero sin tener nada de nada, ¿no? Y a partir de ahí comienza a dedicarse pues, al gran negocio de los baztaneses en México, que es el de las panaderías. El investigador norteamericano, ¿no? Robert Bates, ha estudiado bakers ambas, ¿no? Es decir, son ellos. Es decir, a principios del siglo, finales del XIX, principios del XX, los baztaneses, ni siquiera los vascos ni los navarros, los baztaneses van a hacerse prácticamente con el monopolio de la panadería en la Ciudad de México. Bueno, este investigador es muy crítico, ¿no? Con los modos que ellos tuvieron de trabajar, ¿no? Porque no implantaron sistemas capitalistas, sino lo que van a hacer es, bueno, pues con sistemas tradicionales pues digamos, prácticamente de semi-esclavitud, van a obtener grandes beneficios económicos, ¿no? De hecho, por ejemplo, pues a veces las panaderías en las que se trabaja con fuego, los obreros están cerrados, no pueden salir, no pueden abandonar a lo largo de todo el día la panadería y esto va a provocar huelgas importantes en la Ciudad de México. No llega a ser un monopolio, pero casi. De hecho, tampoco lo disimula, ¿no? Es decir, que Elizondo es el pueblo natal, por ejemplo, del fundador del Grupo Modelo, ¿no? Lecaros, ¿no? Nosotros así decimos Lecaros, ¿no? Y encima, bueno, pues además, Lecaros, por ejemplo, en este escudo es el escudo del Baztán, del Valle del Baztán, que es el que a él le titulaba, pues yo soy Hidalgo, o sea, no cualquiera, ¿no? Ese es Lecaros, ¿no? Entonces, ciertamente para alguien que salió de ahí, pues en esta época, América es la tierra de promisión. Como se suele decir, América es un continente en que a la gente se le pregunta dónde va, ¿no? ¿De dónde viene? Porque en Europa la pregunta es ¿tú de dónde vienes? ¿No? Dime tus ancestros, ¿no? En América es ¿dónde vas? Entonces, bueno, pues lo que quiero decir es que la ruta de los vascos, ¿no? Que llegaron a América y comenzó seguramente ya a finales del siglo XV, principios del XVI, que interrumpió en momentos de crisis, ¿no? Como fue el siglo XVII en Europa, pero ha seguido pujante, ¿no? Y luego también, por ejemplo, en el Colegio de Vizcaínas, estudiando el proyecto educativo del Colegio de Vizcaínas, ¿no? Que tiene 250 años de antigüedad, pues se ve cómo estas personas realmente eran y se sentían libres, ¿no? Tenían un estatuto privilegiado dentro de Castilla. Cuando llegan a México, ¿no? Pues también van a establecer un colegio para niñas, ¿no? Con unas condiciones bien especiales, ¿no? Pero bueno, creo que me he alargado demasiado, les pido disculpas por esto y les agradezco su... Nos queda tiempo para una pregunta, dos, una pregunta rápida, un comentario. Bueno, es que a mí me llamó mucho la atención sobre lo del maíz, ¿no? El maíz que fue allá. En el estudio del refranero tenemos este tipo de refranes entre la falta de pan tortilla, considerando que el pan como el de trigo como lujo y la tortilla como el último recurso. Ya, allí se dice, a falta de pan, buenas son tortas, pero no sé qué cosas son tortas, la verdad. De la tortilla, ¿no? Gordita, básicamente. Ya desde la primera vez que oí hablar a Ana sobre los vascos en México, me sorprendió mucho que nombres que uno ve cotidianamente, de pronto cobra conciencia de que son nombres vascos. De hecho, cuando vi por primera vez Lecaros, yo pensé que era una adaptación desde el francés, Le Carrosse, y nada que ver, ¿no?
porque no toma uno conciencia de que son apellidos que vienen de otro origen y que vemos diario. El mismo hecho de que el apellido, el estado norteño de Durango lleve un nombre vasco también me sorprendió, porque no se espera uno, bueno, por lo menos en mi caso yo no esperaba que fuera nada más. Y así es la Nueva Vizcaya. Y ahí llegaron, sobre todo, inmigrantes de Durango, ¿no? Que es Durango, Vizcaya, ¿no? Y ahí llegaron por las minas de plata. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias.